Cada año, el mundo consume más de 200 millones de toneladas de metales, pero hay uno que es casi imposible de destruir. ¿Por qué un pequeño cubo del tamaño de una caja de cerillas tira de tu mano hacia abajo como si fuera un pedazo de agujero negro? ¿Y cómo un material que solo se funde a 3400 grados influye en armamento, electrónica e incluso en la geopolítica mundial? Esta es la historia del wolframio, el metal que cambió las reglas del juego. Quédate hasta el final. Te revelaré un dato sobre el wolframio que hasta algunos fabricantes ocultan. El wolframio es uno de los metales más pesados que tenemos. Su densidad es mayor que la del plomo, casi igual que la del oro, y solo ligeramente inferior al osmio, el verdadero campeón de los pesos pesados. En la mano, un trozo de wolframio se siente como una injusticia. Un pequeño cubo de metal pulcro que, por lógica, debería ser ligero, pero que en realidad arrastra la palma hacia abajo, como si ocultara cientos de ladrillos invisibles. Pero esto es solo el principio. El verdadero superpoder del wolframio ni siquiera es su peso, sino su temperamento en el mundo de las altas temperaturas. La resistencia al calor del wolframio se ha convertido en leyenda. Punto de fusión superior a los 3400 grados Celsius, sin compromisos, sin puntos débiles. No solo soporta condiciones infernales, allí se siente como en casa. Casi todos los demás metales, en el mejor de los casos, se ablandarían. En el peor, simplemente desaparecerían por el calor. Mientras tanto, el tungsteno permanece ahí, observándolo todo con fría indiferencia. Por eso es perfecto para los filamentos de las bombillas. Sí, esas mismas, las buenas y viejas bombillas incandescentes. Porque, ¿dónde más encontrarías un material que brille con luz blanca intensa, sin derretirse en una papilla amarilla? Su extraordinaria dureza. Esa es otra historia. El tungsteno por sí solo es bastante frágil, pero combínalo con carbono y obtienes carburo de tungsteno, uno de los materiales más duros de la Tierra. En la escala de Mohs puede competir con el corundo, y en aplicaciones prácticas directamente no tiene rival. El carburo de tungsteno es la base de las coronas de perforación, cuchillas, fresas y brocas, que cortan el granito como si fuera una galleta. Cuando ves un vídeo donde una perforadora destroza la roca más rápido que un cuchillo de cocina, corta una zanahoria, ahí está trabajando el tungsteno, pero en su forma ultra resistente y ultrapoderosa. En el ámbito militar, las aleaciones de wolframio se utilizan para fabricar proyectiles subcalibrados y elementos perforantes. Aquí son cruciales dos cosas: su altísima densidad y su capacidad de mantener la dureza bajo cargas descomunales. Durante un impacto a varios kilómetros por segundo, cualquier metal ordinario quedaría aplastado, pero el wolframio permanece afilado y letal. En este sentido, realmente es duro como una bala, solo que 2 o 3 veces más eficaz. Pero lo militar es solo una parte de la historia. El wolframio aparece en la electrónica, donde se necesitan contactos capaces de soportar altísimas temperaturas y cargas extremas. En instalaciones de vacío. En la industria, donde son vitales materiales que no se funden ni se oxidan al calentarse. Filamentos en tubos de rayos catódicos, elementos calefactores en hornos, electrodos. En cualquier lugar donde haya calor extremo, hay grandes probabilidades de encontrar wolframio, o al menos sus compuestos. El metal en sí raramente se encuentra en la naturaleza. No está tirado por ahí en depósitos, como el hierro, ni aparece en forma pura, como el oro nativo. Hay que extraerlo de minerales,
la wolframita y la scheelita. El proceso es complejo, tiene múltiples etapas, requiere muchísima energía. Pero precisamente esto explica por qué el tungsteno es tan caro y por qué no cualquier país puede simplemente ponerse a producirlo así como así. Pero la demanda es tan brutal que la industria, con paciencia y determinación, atraviesa todo este laberinto tecnológico. El tungsteno tiene otra particularidad fascinante. Es prácticamente inmune a la corrosión. Lluvia, sal, acidez. Todo eso para él es como rasguños superficiales en un tanque. Gracias a esto, las aleaciones de tungsteno funcionan donde otros metales se desintegran 3 o hasta 6 veces más rápido. Y si dejamos a un lado la jerga científica, la historia es muy sencilla. Es un metal que no le teme al peso, la presión, las temperaturas, los golpes ni al paso del tiempo. Si el hierro es la base de la civilización, el aluminio el símbolo de la ligereza y el titanio la imagen de la fuerza combinada con poco peso, entonces el tungsteno es la encarnación del límite extremo de las posibilidades de los metales. Densidad, dureza, resistencia al calor y durabilidad. Todo concentrado en un solo punto, y todo maximizado al extremo. Lo curioso es que las reservas de tungsteno en la corteza terrestre están bastante bien distribuidas. En cada continente, excepto la Antártida, se han descubierto yacimientos o depósitos prometedores. Pero las barreras geopolíticas, económicas, ecológicas y tecnológicas hacen que solo una pequeña parte de estas reservas esté realmente en explotación. Incluso después de descubrir un yacimiento, el camino hacia su extracción completa puede llevar décadas. Primero, hay que confirmar las reservas, realizar estudios geológicos, evaluar el contenido del mineral, la estructura del depósito. Y todo esto cuesta una fortuna. Después viene el desarrollo del proyecto, la búsqueda de inversores, la construcción de infraestructura, minas o canteras, carreteras, plantas de procesamiento. Sin grandes inversiones y demanda estable, esto simplemente no funciona. No todos los yacimientos tienen concentración suficiente de tungsteno o contienen lo que se llama mineral subeconómico, es decir, aquel donde el contenido del metal o la complejidad de extracción hacen que el mineral sea poco viable para explotación comercial. En estos casos, incluso si el recurso es técnicamente conocido, los costes económicos pueden superar las ganancias potenciales. La extracción de minerales de tungsteno está a menudo vinculada a minería en yacimientos complejos, tipo skarn, filonianos, hidrotermales y demás. A veces los minerales están mezclados con otros elementos o se encuentran en condiciones geológicas difíciles, zonas remotas o requieren tecnologías costosas de beneficio y procesamiento. Además, las exigencias medioambientales, gestión de residuos, control de emisiones, circuitos de agua, todo suma costes. Si un país o inversor no está dispuesto a asumir esos gastos, el desarrollo se frena o directamente no arranca. A menudo, los yacimientos están ubicados en regiones remotas o inestables, donde la volatilidad política, la falta de infraestructura, la burocracia y los riesgos. Todo esto ahuyenta a los inversores. Además, gran parte de las mayores zonas de extracción y procesamiento están concentradas en unos pocos países, lo que les otorga una ventaja estratégica sobre el resto del mundo. Como resultado, incluso si otros países tienen recursos, estos pueden ser inaccesibles o económicamente inviables. También ocurre con frecuencia que las antiguas minas cierran, ya sea por agotamiento del mineral, cambios en los precios del mercado, aumento de los costos de extracción o por restricciones ambientales. Reactivar esas minas suele requerir tiempo, dinero y nuevas tecnologías.
Esto significa que la situación del wolframio no se trata de reservas inagotables, sino de yacimientos utilizados de forma selectiva, decisiones presupuestarias, viabilidad comercial y geopolítica. Por eso, el control sobre las minas activas, su modernización, las tecnologías de procesamiento y la logística son, a menudo, más importantes que la simple existencia de reservas minerales en bruto. Cada hora se fabrica en el mundo una pieza metálica que pesa más de 50 toneladas y un error microscópico en su procesamiento puede causar una catástrofe de millones de dólares. Imagina un cigüeñal tan largo como un autobús que debe resistir 1000 millones de ciclos de carga explosiva. O un bloque de cilindros donde un error del grosor de un cabello humano significa el rechazo total del gigante de varias toneladas. Pero aquí está el secreto. ¿Cómo logran los ingenieros precisión micrométrica al procesar piezas que pesan más que un tanque? ¿Qué pasa en esa sala secreta de control de calidad donde la computadora mide miles de puntos y puede detener todo el proceso? Y lo más importante, quédate hasta el final, porque te mostraré la operación final, donde una pequeña falla convierte meses de trabajo en chatarra. Esta es una producción donde cada milímetro es cuestión de vida o muerte del motor. ¿Listo para mirar adentro? Lo primero que impresiona en esta producción es la escala. Olvida los motores de autos comunes. Aquí, por ejemplo, está el bloque de cilindros. Su peso puede alcanzar decenas de toneladas. No es simple fundición, sino una obra compleja de múltiples capas que exige aceros o hierros especiales, resistentes a cargas, temperaturas y presiones increíbles. Y aquí está el cigüeñal. En motores grandes puede ser tan largo como un autobús pequeño y pesar lo mismo. Este elemento es probablemente el más crítico. Debe resistir la fuerza explosiva de la combustión, transformándola en movimiento rotativo. Sus piezas brutas llegan a menudo como poderosas forjas, donde cada kilo de metal ya tiene su historia. El proceso comienza con control de entrada. Especialistas verifican composición química, ausencia de defectos internos con ultrasonido y rayos X, pues el menor defecto oculto en pieza tan masiva puede causar catástrofe durante operación. Es como examen médico para gigante de acero. Solo tras inspección rigurosa, la pieza bruta obtiene permiso para entrar al taller de mecanizado. Para mover estas piezas brutas se necesita fuerza considerable. Por eso, el taller tiene grúas puente potentes capaces de levantar cargas que superan el peso de la mayoría de máquinas comunes. Instalar la pieza en el centro de mecanizado es operación de precisión que exige coordinación y experiencia. Este es el primer paso para transformar metal en poder. Ahora pasamos al corazón del taller, la zona de procesamiento del bloque. Aquí domina el mecanizado multieje. Ante ti está el centro de fresado portal. Parece más una casa pequeña que una máquina. Sus husillos con insertos de corte superduros pueden remover hasta varios cientos de kilos de metal por hora. Primera operación es desbaste. Meta: remover excesos, eliminar defectos superficiales de fundición y dar geometría básica a la pieza. Aquí la velocidad y agresividad de corte impresionan. Los flujos de viruta caliente muestran cuánta energía se gasta en esta transformación. Pero la verdadera magia empieza después, en la fase de acabado. ¿Recuerdas que hablamos de precisión?
Para motores diésel es crítica la geometría perfecta de cilindros. Esto se logra mediante mandrinado y bruñido. Mandrinado es formar agujeros de cilindros con precisión micrométrica. El menor error en geometría causará desgaste irregular, pérdida de compresión y falla del motor. Y bruñido es el toque final. Herramienta especial, con piedras abrasivas. Crea en la superficie interna del cilindro un microrrelieve, la llamada red. Esta red es necesaria para retener aceite y asegurar lubricación perfecta de los anillos. Es literalmente pulir a nivel molecular, garantizando vida útil del motor por décadas. Estas máquinas trabajan bajo estricto control térmico. Cualquier fluctuación de temperatura puede causar deformación térmica de la pieza de varias toneladas y pérdida de precisión. Por eso en el taller se mantiene microclima constante y el proceso puede durar días. Ante nosotros está el siguiente héroe, el cigüeñal. Este elemento trabaja bajo las condiciones más exigentes. Debe tener no solo resistencia colosal, sino también balance perfecto. Su fabricación es una obra maestra de ingeniería. Inicio: procesamiento preliminar de muñones. En tornos fresadores especializados con control numérico se forman muñones de biela y principales. Dado el peso y longitud del cigüeñal, aquí se usan sistemas únicos de soporte que previenen flexión y vibración durante mecanizado. Etapa clave es el rectificado. Los muñones deben tener rugosidad mínima, pues en ellos ocurre fricción con rodamientos. Cuanto más lisa la superficie, menor fricción y mayor vida útil del motor. Para esto se usan rectificadoras cilíndricas con sensores de alta sensibilidad. Y ahora lo más importante: tratamiento térmico y endurecimiento superficial. Tras rectificado, los muñones se someten a temple por inducción o nitruración. ¿Qué logra esto? Crea en la superficie del muñón una capa superdura resistente al desgaste, manteniendo ductilidad y resistencia del núcleo. Esto es necesario para que el cigüeñal resista miles de millones de ciclos de carga. Es como armadura para la parte más importante del motor. Etapa final es el balanceo. Dada la masa colosal, incluso pequeño desbalance puede destruir el motor. Por eso cada cigüeñal pasa por balanceo dinámico. Si la máquina detecta desviación, pesos especiales u orificios se agregan o remueven en las partes del volante hasta que el cigüeñal quede perfectamente balanceado. Es como afinar un violín, solo que, en vez de música, obtenemos armonía de rotación y potencia. ¿Cómo lograr tal precisión trabajando con tales gigantes? La respuesta está en la herramienta y control de calidad. La herramienta misma es producto de alta tecnología. Cada buril, cada fresa, tiene insertos de carburos duros o hasta diamantes sintéticos. Deben resistir temperaturas colosales y presión de corte. Gracias a recubrimientos especiales, la vida útil de estas herramientas se extiende y la calidad permanece alta. En sala de herramientas especial, se monitorea constantemente su estado, reafilado y reemplazo. Pero lo principal es el control de calidad. Tras cada operación clave, la pieza se mide rigurosamente. Aquí ayudan las máquinas de medición por coordenadas. Estas máquinas con palpadores de alta precisión y escáneres láser pueden medir hasta 1000 puntos en la superficie, con precisión de pocos micrómetros.
Crean mapa tridimensional de la pieza y lo comparan con modelo computarizado perfecto. Si error supera tolerancia, el proceso se detiene y la pieza vuelve a reproceso. O, en el peor caso, se rechaza. Ninguna pieza sale del taller hasta que la computadora dé luz verde confirmando su precisión perfecta. Y cuando todos los componentes, bloque, cigüeñal, cabezas de cilindros, bielas, pasaron control estricto y alcanzaron precisión perfecta, están listos para etapa final, ensamblaje. Este ya es otro taller donde reina limpieza estéril. Ensamblar tal motor es proceso tan preciso como el mecanizado. Todas las piezas se lavan cuidadosamente, removiendo hasta residuos microscópicos de viruta y suciedad. Especialistas usan llaves dinamométricas para apretar miles de pernos con torque claramente definido. Error al apretar cabeza de cilindros, por ejemplo, puede causar falla de junta y avería del motor. Cada etapa de ensamblaje se registra y controla con sistemas electrónicos. Lo sostienes en tus manos todos los días. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo ese pequeño gránulo, con el que se fabrican bolsas, botellas e incluso piezas de aviones, nace del petróleo? En las profundidades de la Tierra, un líquido negro se transforma en brillantes cristales de plástico que definen el rostro del mundo moderno. Pero hay un secreto. ¿Qué es más caro hoy? ¿Un barril de petróleo o un kilogramo de estos gránulos? ¿Y por qué incluso la basura se ha convertido en materia prima para una nueva industria? Mira hasta el final y descubrirás cómo del desecho nace el futuro. ¿Sabes si en tu país se producen gránulos de plástico o solo se importan? Escríbelo en los comentarios. Las principales regiones de producción siguen siendo Asia, Europa y América del Norte, con China ocupando más del 30% del mercado mundial. En el mundo, la mayoría de los gránulos se fabrican a partir de polietileno, polipropileno y poliestireno. La gran mayoría de la producción se concentra en gránulos de materia prima virgen, pero los volúmenes de gránulos secundarios, plástico reciclado, están creciendo, en línea con la tendencia del desarrollo sostenible. El costo del plástico y los gránulos varía según el tipo de polímero, la región y los precios mundiales del petróleo y el gas. La tendencia al alza de los precios en el año 2025 está relacionada con la escasez de materias primas, los problemas logísticos y las nuevas normativas medioambientales. ¿Y qué tienen que ver los precios del petróleo? Te preguntarás. ¿De qué crees que están hechos? Sí, el petróleo es la principal materia prima virgen para la producción de gránulos de plástico. Está compuesto por una mezcla de hidrocarburos de diferente composición y peso molecular, y es la fuente de compuestos químicos tan importantes como el etileno, el propileno, el estireno y otros monómeros que sirven como bloques de construcción para los polímeros. El proceso comienza con el procesamiento primario del petróleo en las plantas petroquímicas, donde el petróleo crudo se somete a una destilación fraccionada. Como resultado, se obtienen diferentes fracciones: gasolinas, queroseno, diésel y, lo que es más importante para la industria de los polímeros, productos petroquímicos como etileno, propileno, butileno, benceno y otras sustancias químicas. El etileno y el propileno, obtenidos del petróleo, se someten a una polimerización posterior en reactores especiales, lo que permite crear cadenas poliméricas de diferente longitud y estructura. De ellos se forman el polietileno, el polipropileno y otros plásticos, que luego se convierten en gránulos.
A la producción llegan materiales poliméricos en forma de polvos, pastas o trozos refundidos, así como residuos de materias primas secundarias. Todos los materiales se comprueban minuciosamente para asegurar que cumplen con los estándares de pureza, humedad y tamaño de partícula. Para garantizar la homogeneidad, la materia prima suele secarse previamente, ya que un exceso de humedad puede reducir la calidad de los gránulos y provocar defectos durante el procesamiento. A continuación, la materia prima entra en un extrusor, la máquina principal para la producción de gránulos. El extrusor es un largo tubo con un tornillo sin fin en su interior, que gira y empuja la materia prima hacia adelante. Durante su movimiento, el polímero se calienta hasta su punto de fusión, que para diferentes tipos de materiales plásticos oscila entre 150 y 300 grados Celsius. Es importante que la temperatura esté estrictamente controlada para evitar el sobrecalentamiento o una fusión insuficiente. En estado fundido, el polímero pasa a través de un molde especial, la hilera, que le da al material la forma necesaria para las siguientes operaciones. Generalmente, son finas varillas o hilos. Después de la conformación, llega una etapa muy importante, el enfriamiento. Las varillas se envuelven o se pasan por un baño de agua fría para estabilizar rápidamente las propiedades del material, evitar deformaciones y conservar la dureza necesaria. Las varillas finalmente enfriadas se alimentan a una máquina de corte, donde cuchillas especiales las cortan en gránulos uniformes. El tamaño y la forma de los gránulos pueden variar según los requisitos de la aplicación final, pero en general, los gránulos tienen forma de pequeños trozos cilíndricos u ovalados de 2 a 5 milímetros de longitud. Los gránulos obtenidos pasan por un control de calidad, donde se verifican sus propiedades físico-químicas, homogeneidad, tamaño y pureza. Solo después de la aprobación, los gránulos se envasan en sacos o silos, preparándose para su envío a las fábricas de productos de plástico. El componente ecológico es cada vez más importante. La producción de gránulos a partir de materias primas recicladas cuenta con el apoyo a nivel estatal en muchos países. Las inversiones en tecnologías de reciclaje y reutilización de plásticos están aumentando significativamente, y el mercado de biogránulos y materiales compuestos se está expandiendo. La materia prima secundaria para la producción de gránulos de plástico son los residuos plásticos reciclados, que se reutilizan para fabricar nuevos materiales y productos. Existen dos tipos principales: los residuos de producción, es decir, restos de materia prima virgen pura sin impurezas, y los residuos domésticos o industriales, que ya han sido utilizados y pueden contener contaminantes. Después de la recolección de los residuos poliméricos, se clasifican por tipo de plástico. Los termoplásticos más comunes para el reciclaje son el polietileno, el polipropileno, el cloruro de polivinilo, el poliestireno y el tereftalato de polietileno. Ahora entienden por qué es necesario clasificar cuidadosamente la basura. La clasificación es muy importante para evitar la mezcla de polímeros de diferentes tipos, lo que podría empeorar la calidad de los futuros gránulos. La siguiente etapa es la trituración o el desmenuzamiento, donde los residuos de plástico se cortan en pequeños trozos. Luego se lavan a fondo para eliminar la suciedad, la grasa, las etiquetas y otras impurezas. Después, se secan para eliminar el exceso de humedad y preparar el material para la fusión. A continuación, la materia prima secundaria pasa por la aglomeración, un proceso en el que el material triturado se calienta y se mezcla hasta alcanzar un estado plástico. Luego se enfría y se forma en pequeñas bolas, el aglomerado. Generalmente, el aglomerado se granula después,
obteniendo gránulos que, por su aspecto y propiedades, son muy similares a los gránulos vírgenes y pueden utilizarse para la producción de nuevos artículos. El uso de gránulos vírgenes es importante para productos complejos y de alta responsabilidad, donde se requiere la máxima resistencia y durabilidad. Al mismo tiempo, la producción de materia prima virgen requiere más energía y recursos en comparación con la secundaria, lo que impulsa el desarrollo de tecnologías de procesamiento y reciclaje. Y los gránulos secundarios se utilizan para fabricar los mismos tipos de productos que la materia prima virgen: películas, bolsas, contenedores, materiales de construcción, piezas de uso industrial y mucho más. El desarrollo del mercado de materias primas secundarias está estimulado por los esfuerzos en política ambiental, el aumento de los estándares de eliminación y el progreso tecnológico. Al mismo tiempo, existen desafíos. La calidad de los gránulos secundarios depende de la pureza y la clasificación, y no todos los tipos de plástico se prestan bien al reciclaje secundario. Esto exige la necesidad de estandarización, nuevas soluciones tecnológicas y trabajo de concienciación entre la población. En el año 2025, a nivel mundial, continúan las investigaciones activas y las inversiones en el desarrollo de tecnologías de reciclaje secundario de plásticos, incluido el desarrollo de nuevos materiales y métodos químicos que podrían mejorar radicalmente la situación ecológica. Cada año, en el mundo, desaparecen casi 1.000 millones de neumáticos. Se pudren en vertederos, arden, contaminan el aire, se convierten en focos de enfermedades. Pero una mujer de Nigeria se atrevió a hacer lo imposible: convertir la basura en beneficios y en un futuro. Su fábrica, Free Recycle, hoy da una segunda vida a 1 millón de neumáticos, creando con ellos coloridos parques infantiles, baldosas y carreteras. ¿Cómo un simple montón de suciedad se convierte en un material de construcción? ¿Y por qué esta historia puede cambiar todo el mundo del reciclaje de residuos? Mira hasta el final. El secreto realmente vale la pena. La empresa Free Recycle fue fundada por Ifedolapo Runsewe en 2018. En las instalaciones de la empresa se almacenan más de 1 millón de neumáticos. Sin embargo, esto es solo una pequeña parte del problema. Cada año, la gente desecha casi 1.000 millones de neumáticos. En la mayoría de los países, simplemente se acumulan en los vertederos, porque su reciclaje es costoso y complicado. Estos montones pueden contribuir a la propagación de la malaria en Nigeria, ya que en los neumáticos se acumula agua estancada, que sirve como lugar de cría para los mosquitos. En Lagos y sus alrededores, la metrópolis más grande de Nigeria, se concentra más de la mitad de todos los coches del país. Es muy probable que los neumáticos viejos acaben en manos de un mecánico de carretera como Samuel. Él guarda todos los neumáticos que no puede reparar y los vende a la empresa Free Recycle. Por cada neumático recogido, Samuel y otros dueños de talleres reciben aproximadamente 30 céntimos. La carga de hoy se almacenará en el aparcamiento detrás de la fábrica de 2,5 acres de Free Recycle. Nadie pensó que Ifedolapo podría convertir un montón de neumáticos en dinero cuando estaba a punto de abrir la empresa. Otros la consideraban loca. Sin embargo, ahora tiene más de 100 empleados, y la empresa recibe solo 16 céntimos por cada neumático reciclado. En octubre de 2022 se recicló el primer neumático. La primera tarea es extraer los alambres de acero incrustados en el caucho. El desbarbador es una máquina que quita las pestañas en unos 20 segundos, y fue una de sus primeras inversiones. Luego, los neumáticos pasan por una trituradora que los divide en 4 o 5 piezas manejables. Cada hora, la empresa procesa alrededor de 150 neumáticos de coche. Sin embargo, los neumáticos son difíciles de reciclar, por las mismas razones que los hacen resistentes.
La trituradora de neumáticos de la empresa, en las afueras de Lagos, desgarra los neumáticos en pedazos. En los tambores se muelen en trozos aún más pequeños. Los restos son rastrillados por los trabajadores hacia una criba vibratoria, y grandes aspiradoras limpian el aire del polvo de caucho. Los fragmentos pequeños, de no más de 5 milímetros, caen a través de la criba, mientras que los más grandes vuelven al proceso y se someten a una nueva trituración. Los fragmentos metálicos restantes son extraídos por imanes. Estas son las fibras de refuerzo, a menudo compuestas de nylon, plástico u otro material sintético. Ahora solo queda el caucho. La última criba vibratoria los separa en dos tamaños: un granulado de 3 a 5 milímetros, que es lo suficientemente resistente para ser utilizado como material de carretera, y un polvo, que proporciona una sensación más suave, adecuada para parques infantiles y deportivos. El granulado de caucho gira en mezcladoras calientes. Para mantenerlo todo unido, se utiliza un aglutinante de poliuretano. Encontrar la proporción ideal que funcionara en el clima tropical de sabana de Nigeria llevó mucho tiempo. Lo que puede funcionar, digamos, en Europa, puede no funcionar aquí en términos de combinación o receta. Todo lo que tienes que hacer es averiguar qué funciona mejor. El color se cambia con colorantes. La mezcla de color se añade primero al molde en una capa delgada. Luego, el resto del ladrillo se llena con una mezcla de caucho sin colorear, lo que reduce el costo de producción. Después de eso, se prensa a mano y se coloca en bandejas. Luego se seca en un horno durante 8 horas. Debido al inestable sistema de suministro eléctrico de Nigeria, la empresa se ve obligada a generar la mayor parte de la energía que consume. Producimos el 80% de la electricidad internamente, con generadores diésel. Las baldosas secas son extraídas de los moldes por los trabajadores. En un día, producen casi suficientes piezas para cubrir una pista de tenis entera. De cada neumático se obtienen unos 25 ladrillos de goma con forma de hueso de perro. Ahora están listos para ser enviados. El reciclaje de neumáticos es un negocio de 12.000 millones de dólares en todo el mundo. La mayoría de ellos se reciclan, y muchos se queman para obtener energía en Estados Unidos, Europa y Japón. El combustible derivado de neumáticos arde más limpio que el carbón, y es más barato que el gas natural. Sin embargo, en términos de emisiones, no se queda atrás de otros combustibles fósiles. Otro método, la pirólisis, implica calentar los neumáticos a temperaturas muy altas, en ausencia de oxígeno. Los defensores de este método afirman que es la forma más ecológica de reciclar materiales, pero los altos costos de energía conllevan una baja rentabilidad del negocio. Un tercio de los neumáticos reciclados en Estados Unidos se utiliza como mantillo para jardines o como nuevo pavimento para parques infantiles y edificios residenciales. Cuando en la década de 1800 Charles Goodyear colocó accidentalmente caucho tratado con azufre en un horno, descubrió la vulcanización, un método para endurecer el material. Esto fortaleció el caucho y aumentó su resistencia a las altas temperaturas, exactamente lo que deben tener los neumáticos para automóviles. A principios del siglo XX, hubo una explosión en la producción de caucho, ya que cada vez más estadounidenses comenzaron a conducir coches, y la mayor parte del caucho lo producían las plantaciones del sudeste asiático. Después de eso, los aliados necesitaron mucho caucho para la producción de camiones, coches y aviones utilizados en la Segunda Guerra Mundial. El caucho sintético fue creado como resultado de la necesidad de Estados Unidos de que sus principales productores encontraran otras fuentes. Para aumentar la durabilidad, los neumáticos modernos se fabrican con una combinación de caucho sintético y natural, reforzado con fibras de plástico y metal. Sin embargo, a pesar de su durabilidad, tarde o temprano se desgastan, y el caucho viejo se acumula rápidamente. A finales del siglo XX, en los Estados Unidos se habían acumulado más de 1.000 millones de neumáticos viejos.
Son capaces de flotar prácticamente a la superficie de los vertederos, filtrar venenos y retener gases como el metano. Además, arden con mucha facilidad. En Colorado, en 1987, se incendiaron unos 30 acres de neumáticos. Su extinción tardó más de una semana, y este evento aumentó la conciencia sobre este tipo de basura en todo el país. Unos años más tarde, se aprobó en todos los estados, excepto en 2, una legislación que apoyaba la aparición de un nuevo negocio de reciclaje de neumáticos. Para 2021, Estados Unidos había reducido la cantidad de neumáticos almacenados a 50 millones. Actualmente, un tercio de los neumáticos desechados en América se quema en fábricas de papel y hornos de cemento, y otro tercio se recicla en revestimientos de caucho, como el césped artificial. Menos del 20% de esta cantidad acaba en los vertederos. Sin embargo, los residuos de neumáticos se están convirtiendo en un problema cada vez más grave en los países en desarrollo, como Nigeria. En las clasificaciones mundiales de sostenibilidad y reciclaje de residuos, este país se encuentra en el 10% inferior. Sin embargo, la empresa Free Recycle quiere cambiar esta situación. En Lagos, las baldosas para parques infantiles, como esta en una escuela internacional, son el producto más vendido de la empresa Free Recycle. Quedamos satisfechos con su servicio. El producto funciona bien. Los niños pueden saltar con gusto sobre el caucho grueso, que también simplifica la ampliación y la reparación. Simplemente lo sacas y lo reemplazas cuando añades nuevas estructuras o servicios. Free Recycle quiere cerrar todos los vertederos de neumáticos en Nigeria, pero por ahora el flujo de basura aumenta constantemente. Y esta no es la única preocupación de Ifedolapo. México han creado una tecnología que convierte los huesos de aguacate en un bioplástico que se descompone en solo 240 días, mientras que el plástico convencional vive más de 400 años. ¿Cómo? A partir de residuos alimentarios, nace un nuevo material del futuro que ya se suministra a 11 países del mundo. Mira hasta el final y verás cómo un simple hueso puede revolucionar toda una industria. Una de las primeras preguntas que surgen al fabricar bioplástico a partir de huesos de aguacate es: ¿de dónde sacar una cantidad tan increíble de huesos? En primer lugar, los suministran los restaurantes y las empresas de alimentos. Los huesos de aguacate son un subproducto en restaurantes, cadenas de comida rápida y otros establecimientos de restauración que utilizan aguacates en grandes volúmenes. Esto es especialmente relevante en regiones donde el aguacate es un producto básico para preparar platos como el guacamole o las ensaladas. Las grandes empresas alimentarias a menudo tienen acuerdos con los procesadores para la recolección de los huesos. Además, los huesos de aguacate son suministrados por los mercados de agricultores y las plantas de procesamiento. El aguacate se utiliza activamente en la industria alimentaria para la producción de aceite, pastas o zumos. En estas empresas, los huesos a menudo quedan en grandes volúmenes como residuos. Estos residuos se pueden utilizar eficazmente para su posterior procesamiento en bioplástico. Y para terminar, la materia prima también proviene de las plantaciones de aguacate. En los países productores de aguacate, México, Chile, Perú, etc., hay acceso a enormes cantidades de materia prima, lo que permite a las empresas crear fuentes constantes para la obtención de los huesos. Después de la recolección, los huesos de aguacate se transportan a las plantas de procesamiento, donde comienza su tratamiento. La primera etapa incluye la preparación de la materia prima para su uso posterior. Primero, se limpia la materia prima. Los huesos de aguacate a menudo contienen restos de pulpa que deben eliminarse. Para ello, se utilizan máquinas de lavado especiales. Los huesos se colocan en grandes tanques con agua, donde, con la ayuda de cepillos giratorios o limpiadores ultrasónicos, se eliminan los restos de la fruta. Después de la limpieza, los huesos deben secarse, ya que para el procesamiento es importante que la materia prima esté seca. El secado generalmente se realiza en cámaras de secado industriales, donde se utilizan ventiladores y corrientes de aire caliente para una evaporación uniforme de la humedad.
Esto es necesario para preparar los huesos para su posterior trituración. Los huesos de aguacate son bastante duros, por lo que para su procesamiento se necesita equipo especializado. La etapa principal de preparación es la trituración. Para ello, se utilizan trituradoras industriales. Los huesos de aguacate se introducen en las trituradoras, donde se muelen en partículas finas. Las máquinas para esta etapa están equipadas con potentes cuchillas o martillos que convierten los huesos en polvo o en un granulado fino. Después de la trituración, el material se tamiza a través de mallas de diferentes tamaños para obtener un polvo homogéneo. Esto es importante para asegurar una mezcla uniforme posterior durante el proceso de fabricación del bioplástico. Uno de los componentes principales utilizados para la fabricación de bioplástico a partir de huesos de aguacate es el almidón que se encuentra en su interior. Para su extracción se utilizan tecnologías especiales, como el tratamiento químico. Para extraer el almidón se utilizan soluciones químicas o un tratamiento enzimático. Los huesos se someten a un tratamiento con disolventes que permiten separar el almidón del resto del material. Este proceso tiene lugar en aparatos de extracción especiales, donde el material triturado se mezcla con las soluciones y se filtra. Después del tratamiento químico, la mezcla se somete a centrifugación. En la centrífuga, el material se separa en partículas sólidas y soluciones, de las cuales se extrae el almidón. El almidón obtenido se seca en cámaras de secado especiales para prepararlo para la mezcla con otros componentes para la fabricación del bioplástico. Una vez que se ha extraído el almidón, comienza la creación del bioplástico. Este proceso es multicomponente e incluye la mezcla de diferentes materiales biológicos y aditivos para dar al producto final las propiedades deseadas. Al almidón de los huesos de aguacate se le añaden otros componentes naturales, como aceites vegetales, fibras o plastificantes naturales. La mezcla se realiza en mezcladores industriales que aseguran una combinación uniforme de todos los ingredientes. En esta etapa también se añaden colorantes y otros modificadores que afectan el color y la textura del material final. Después de la mezcla, la composición resultante pasa por un proceso de extrusión. Los extrusores son máquinas especiales que bajo alta presión y temperatura expulsan el material a través de moldes, dándole la forma y densidad necesarias. Durante la extrusión, tiene lugar un tratamiento térmico del bioplástico, lo que le permite adquirir sus propiedades finales, como la resistencia y la flexibilidad. Después de la extrusión, el bioplástico generalmente se corta en pequeños gránulos. Esto se hace para facilitar el transporte y su uso posterior en la fabricación de envases de plástico. Los gránulos se funden fácilmente y pueden ser utilizados en diferentes tipos de moldeo. La última etapa es la transformación del bioplástico en productos terminados, como recipientes de plástico, botellas o envases. Este proceso también incluye varias etapas de procesamiento, en particular el moldeo por inyección. Este es el método principal de producción de artículos de plástico, a partir de bioplástico. Los gránulos de bioplástico se cargan en una máquina donde se funden y se inyectan en moldes especiales a alta presión. Una parte importante de este proceso son las máquinas de moldeo por inyección, que controlan la temperatura y la presión durante el moldeo. Después del enfriamiento, el plástico adquiere la forma necesaria. Algunos tipos de envases de plástico pueden fabricarse mediante termoformado. En este proceso, las láminas de bioplástico se calientan a una cierta temperatura y luego se presionan contra un molde mediante vacío, creando un recipiente u otro envase. Para la fabricación de botellas, recipientes u otros envases huecos. Después del enfriamiento, el producto resultante adquiere su forma y dimensiones finales. Para crear láminas planas de bioplástico, que luego se pueden convertir en materiales de embalaje, se utiliza la extrusión de láminas. Las láminas pueden ser cortadas o estampadas para obtener diferentes formas, como tapas, cajas o bolsas. Después del moldeo, los productos de bioplástico se enfrían para que se endurezcan y adquieran su resistencia final. El enfriamiento puede realizarse mediante ventiladores o cámaras especiales con temperatura controlada.
En esta etapa, los productos deben estar completamente enfriados para evitar la deformación durante el almacenamiento o el transporte. Si después del moldeo quedan excesos de material, se eliminan con cuchillos especiales o máquinas de recorte automáticas. El lijado puede utilizarse para crear bordes o superficies lisas en el producto. Después de la fabricación, los productos de plástico pasan por varias etapas de control de calidad. Mediante pruebas mecánicas, se comprueba si los productos cumplen con los estándares de resistencia y flexibilidad necesarios. Por ejemplo, los recipientes se prueban para verificar su hermeticidad y evitar fugas, o las botellas se prueban para determinar su resistencia a la deformación bajo presión. ¿Se imaginan? Un envase, como por ejemplo un coche, pasa una prueba de choque. Este hecho, por alguna razón, me divierte. ¿Y a ustedes? Para las pruebas ópticas, se utilizan cámaras y sensores para la verificación automática de la calidad de las características externas de los productos, como la suavidad de la superficie, la presencia de defectos o irregularidades. Después del control de calidad, los productos se marcan, se empaquetan y se preparan para el transporte, es decir, en los productos se aplica información sobre el fabricante, la composición del material, el método de reciclaje y otros datos. Esto se hace con máquinas de marcado automatizadas que aplican etiquetas o grabado láser en la superficie del producto. A continuación, los productos se empaquetan en grandes cajas o palets para su posterior transporte a los almacenes o directamente a los clientes. El proceso de embalaje suele estar automatizado y se realiza en líneas de montaje. La producción de envases de plástico a partir de huesos de aguacate tiene una serie de ventajas ecológicas. Una de ellas es la biodegradabilidad. El bioplástico de los huesos de aguacate es completamente biodegradable, lo que significa que puede descomponerse en el entorno natural sin dañar el medio ambiente. Esto reduce significativamente la cantidad de residuos plásticos que se acumulan en los vertederos y en los océanos. Y además, a diferencia de los plásticos tradicionales, para cuya producción se utilizan derivados del petróleo, el bioplástico de aguacate se fabrica a partir de recursos renovables. Esto permite reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir la huella de carbono. El uso de los huesos de aguacate para la producción de bioplástico ayuda a reciclar residuos que de otro modo no tendrían valor. Esto permite reducir la cantidad de residuos alimentarios y utilizarlos para crear productos útiles. Parece que si los huesos de aguacate no se reciclaran tan bien, algunas localidades y países, quizás México, ya se habrían ahogado en ellos, dada su cantidad. Los cubiertos desechables de plástico, hechos con huesos de aguacate, se descomponen en 240 días. Mientras que el plástico convencional tardará más de 400 años en descomponerse. El biopolímero de los huesos de aguacate puede adoptar cualquier forma. Actualmente, existe una planta de procesamiento, ubicada en México, que es proveedora de ecoplástico a 11 países del mundo. En un día, en dicha planta, se procesan 15 toneladas de huesos de aguacate. He oído que unos científicos crearon accidentalmente un material similar al plástico a partir de paja y hongos. Así que quizás nos esperen más historias interesantes en este canal. Suscríbanse. Cada año, en el mundo, se consumen más de 13 millones de toneladas de caucho natural, un material sin el cual no existiría ni un solo neumático, guante o junta de aviación. Pero pocos se preguntan, ¿de dónde proviene esta sustancia elástica? En algún lugar de los trópicos, entre los húmedos bosques de Tailandia y Malasia, miles de trabajadores, antes del amanecer, cortan la corteza de los árboles para recolectar un líquido blanco, el látex, que luego convierten en caucho. ¿Cómo exactamente, a partir del simple jugo del árbol de Hevea, nace un material que mueve coches, aviones e incluso programas espaciales? ¿Y qué secreto esconden estas plantaciones, donde día tras día nace uno de los recursos más importantes de la humanidad? Mira hasta el final y verás lo que no se muestra a los turistas.
Las plantaciones de caucho son grandes extensiones agrícolas donde se cultivan los árboles de hevea, que son la principal fuente de caucho natural. Estas plantaciones suelen estar ubicadas en regiones tropicales, ya que la hevea necesita un clima cálido, una gran cantidad de precipitaciones y humedad para un crecimiento óptimo. La historia de las plantaciones de caucho se remonta al siglo XIX, cuando el inglés Henry Wickham sacó semillas de hevea de Brasil y las llevó al Real Jardín Botánico de Kew en Gran Bretaña. Desde allí, los jóvenes plantones fueron enviados a las colonias británicas en el sudeste asiático, en particular a Malasia y Sri Lanka, donde comenzó el cultivo a gran escala. Hoy en día, los mayores productores de caucho natural son Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam. El proceso de recolección de caucho de los árboles se llama sangrado. Los trabajadores hacen incisiones poco profundas en la corteza del árbol en ángulo, generalmente temprano en la mañana, cuando la savia, es decir, el látex, fluye más activamente. El látex es un líquido lechoso que fluye de las incisiones y se recoge en pequeñas tazas adheridas al tronco del árbol. Es importante hacer las incisiones con cuidado para no dañar el cambium, la capa responsable del crecimiento del árbol, y no perjudicar la producción futura de látex. Un solo árbol puede producir látex durante muchos años, a veces hasta 25 o 30 años. El látex recolectado se transporta desde las plantaciones a las plantas de procesamiento de diversas maneras, dependiendo de la escala de la plantación, la distancia a la planta y la infraestructura disponible. En algunas regiones, donde los ríos son la principal vía de transporte, el látex puede ser transportado en grandes contenedores, en barcazas o botes. El objetivo principal del transporte es llevar el látex a la planta de procesamiento lo más rápido posible y en su estado inalterado, para garantizar la calidad del producto final. En las plantas de procesamiento, el látex recolectado de las plantaciones de caucho pasa por un proceso complejo pero bien establecido, cuyo objetivo es separar el caucho puro del agua y otras impurezas. Este proceso comienza inmediatamente después de la llegada del látex a la planta y consta de varias etapas clave que aseguran la obtención de caucho crudo de alta calidad. Primero, al llegar a la planta, el látex líquido, que generalmente llega en grandes cisternas, se filtra. Esta etapa inicial de filtración ayuda a eliminar cualquier impureza mecánica grande, como trozos de corteza, hojas u otro material vegetal que pudiera haber entrado durante la recolección en la plantación o el transporte. Para ello se utilizan tamices o mallas de diferentes tamaños de poro. Después de la filtración, el látex se bombea a grandes tanques para su dilución. Generalmente, el látex recolectado de los árboles tiene una concentración de sólidos de alrededor del 35%. Para su posterior procesamiento, se diluye con agua limpia hasta una concentración menor y más manejable, que a menudo es del 20%. Esta dilución
ayuda a facilitar el proceso posterior de coagulación y a garantizar la uniformidad del producto obtenido. La etapa clave en el procesamiento del látex es la coagulación. El látex natural es una emulsión estable donde diminutas partículas de caucho están dispersas en un medio acuoso. Para separar el caucho, esta estabilidad debe romperse. Para ello, se añade un ácido al látex diluido, generalmente ácido fórmico o acético. El ácido reduce el pH del látex, destruyendo los factores estabilizadores y haciendo que las partículas de caucho se aglomeren y precipiten. El látex se deja en tanques especiales o grandes cubas donde se produce una coagulación gradual. Dependiendo del tipo de látex y del producto final deseado, el proceso de coagulación puede durar de varias horas a un día. Durante este proceso, el caucho se separa de la parte acuosa, formando una masa gelatinosa. Cuando la coagulación está completa, la masa de caucho obtenida, que tiene el aspecto de una lámina blanda y gelatinosa, se retira con cuidado de las cubas. Este caucho crudo luego pasa por una serie de rodillos. Primero se pasa por rodillos acanalados, que ayudan a eliminar la mayor parte del agua residual, y al mismo tiempo crean una textura característica en la superficie de la lámina de caucho. Esto también ayuda a aumentar la superficie para un secado posterior más eficiente. El siguiente paso es el lavado. Las láminas de caucho se lavan a fondo con agua limpia para eliminar los restos de ácido y cualquier otra impureza soluble en agua. La calidad del lavado es extremadamente importante, ya que los residuos de ácido pueden afectar negativamente las propiedades del caucho final y su envejecimiento. Después del lavado, las láminas de caucho están listas para el secado. Esta es una de las etapas más importantes, ya que de la eficiencia del secado dependen la calidad y la estabilidad del producto. El secado puede realizarse de diferentes maneras. Tradicionalmente, las láminas se cuelgan en cámaras de secado especiales, donde se exponen a humo caliente. El humo no solo seca el caucho, sino que también le da su característico color marrón dorado y propiedades fungicidas, lo que ayuda a prevenir el desarrollo de moho. El proceso de secado y ahumado puede durar de varios días a una semana. Para otros tipos de caucho crudo, se utilizan secadores mecánicos, donde el caucho se tritura en pequeños gránulos o migajas y luego se seca con aire caliente en secadores de túnel. Esto acelera significativamente el proceso de secado, permitiendo obtener el producto terminado en unas pocas horas. Después del secado, las láminas o gránulos de caucho terminados se clasifican por calidad según las normas internacionales y luego se prensan en grandes bloques o balas. Estos bloques se empaquetan, generalmente en película de polietileno, y se marcan antes de ser enviados a los consumidores de todo el mundo. Cada bloque tiene su propio peso, generalmente 33 kilogramos o 111 kilogramos, lo que simplifica la logística y el comercio.